Reflexión Génesis 44. Génesis 44 en la Biblia. Es parte de la narración que sigue la historia de José. José, que ha alcanzado una posición de poder en Egipto, pone a prueba a sus hermanos. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo años antes, pero ahora vienen a Egipto en busca de comida durante una hambruna. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. José idea un plan para poner a prueba su carácter y sinceridad. José le indica a su mayordomo que coloque su copa de plata en el costal de Benjamín, el hermano menor. Cuando los hermanos se van, el mayordomo los alcanza y los acusa de robar la copa. Los hermanos insisten en que son inocentes y están de acuerdo en que si la copa se encuentra en alguno de sus costales, esa persona se convertirá en esclava de José. Cuando se descubre la copa en el saco de Benjamín, los hermanos quedan devastados. Regresan con José, quien insiste en que solo Benjamín se convertirá en su esclavo mientras que el resto puede regresar con su padre. Judá, uno de los hermanos, suplica apasionadamente por Benjamín y cuenta el dolor que le causaría a su padre si regresaran sin él. La gravedad del juicio. 1. Fue inesperado. Habían sido agasajados, cargados de maíz y enviados prósperamente a su viaje. Simeón está restablecido, Benjamín está a salvo y ahora se regocijaban ante la perspectiva de ver a su padre y alegrar su corazón. Pero de repente una nube oscura cubre su cielo. Son alcanzados, acusados de un delito, en su caso de lo más desalmado y poco generoso. Se encuentran pruebas en su contra que no pueden rebatir. Génesis 44, 6-13. Todo esto fue inesperado, pero aún así siempre había existido en lo más profundo de ellos el temor a algún mal inminente. Judá sintió que esta calamidad era un juicio por pecados anteriores. La maldad general de la vida, y especialmente su grave pecado contra José, ahora se les hizo evidente. Génesis 44, 16-2. Los expuso a la agonía del suspenso entre la esperanza y el miedo. La búsqueda de la copa comenzó por el mayor, y a medida que avanzaba, 10 de los 11 resultaron inocentes, quedando absueltos del hecho. Pero en el saco del menor se encuentra la copa. Así, sus esperanzas aumentaron a un paso de la absolución, y luego fueron repentina y cruelmente frustradas. Y como para hacer su situación aún más grave y desconcertante, las sospechas recaen sobre uno de ellos que menos podría haber cometido este acto. Este capítulo destaca temas de arrepentimiento, perdón y prueba del carácter. También prepara el escenario para la revelación de la verdadera identidad de José a sus hermanos en los capítulos siguientes. El objeto del juicio. Fue solo algún designio bueno y misericordioso lo que pudo justificar que José sometiera a sus hermanos a una prueba tan grave como esta. Ese diseño puede leerse fácilmente a la luz de acontecimientos anteriores y posteriores. 1. Agitar sus conciencias hasta lo más profundo. Solo de esta manera podrían llegar al verdadero arrepentimiento. El proceso fue severo, pero tuvo su motivo en esa bondad real y verdadera que hiere pero para sanar. Habían sido culpables de un gran pecado contra José, y él lo perdonó generosamente, pero quería recordarle su pecado para la sanación de sus almas. Deben ser completamente humillados. El reconocimiento de Judá muestra que se logró el resultado deseado. Génesis 44:16. Su pecado al vender a José los abruma por completo ahora. José prolongó los sufrimientos de sus hermanos incluso después de haber perdonado sus pecados. Y así, cuando Dios perdona, aún puede quedar algún castigo. En todo esto tenemos una parábola de nuestro pariente redentor, quien nos hace comprender, por medios dolorosos, nuestro pecado para que pueda ser más bienvenido cuando se revele como Salvador. Si estás enseñando sobre Génesis 44, podrías considerar explorar los siguientes temas. 1. Perdón y reconciliación. Analicemos cómo las acciones de José ponen a prueba a sus hermanos, en última instancia, conducen a un momento de reconciliación. Exploremos el concepto de perdón y cómo se describe en esta narrativa. Como todas las medidas que José había tomado hasta entonces para llevar a sus hermanos a descubrir quién era habían fracasado, ahora debía recurrir a otro expediente para detenerlos. Todo esto es amor, pero es amor que sigue actuando de forma misteriosa. El objetivo parece ser detener a Benjamín y juzgar al resto. 2. Desarrollo de personajes. Analicemos los personajes, especialmente Judá, y su crecimiento a lo largo de la historia.
¿Cómo responden a los desafíos y pruebas que enfrentan? ¿Qué lecciones se pueden extraer de sus experiencias? Su deseo era encontrar a sus hermanos dispuestos a defender a Benjamín en una causa justa de esa opresión a la que parecía estar expuesto. 3. La providencia de Dios. Consideremos cómo los eventos de este capítulo encajan en el tema más amplio de la providencia de Dios en las vidas de los personajes. Analicemos cómo se desarrolla el plan de Dios a pesar de las acciones pasadas de los hermanos. El mayordomo tenía fe en su amo, aunque no podía discernir su propósito, creía en su justicia y sabiduría, aunque la orden pudiera resultar desconcertante. Así también debemos aprender a confiar en nuestro Redentor Jesús del Nuevo Testamento, incluso cuando no podamos rastrearlo. 4. Dinámica familiar. Notemos la dinámica dentro de la familia de José. ¿Cómo evolucionan las relaciones entre los hermanos y su padre a lo largo de la narración? Teniendo la conciencia tranquila, tenían una defensa preparada e inmediata. 1. La sola idea les resultaba aborrecible. Dios no lo quiera. Lejos esté de tus siervos. No podían ser tan bajos ni tan desagradecidos con quien los había tratado con tanta bondad y les había dado un lugar tan honorable en su mesa. 2. Apelan a su honestidad demostrada en un caso anterior. La rectitud de su carácter estaba bien establecida, de modo que podían presentarla como testigo a su favor cuando eran acusados falsamente. 5. Simbolismo. Considere el simbolismo de la copa de plata y otros elementos de la historia. ¿Qué podrían representar en un sentido teológico o moral más amplio? Si los hubiera entretenido y abrazado como a sus hermanos, antes se habrían gloriado de su maldad que arrepentido de ella. Tampoco un poco de arrepentimiento serviría para un pecado tan arraigado y que se ha permanecido durante tanto tiempo. Las manchas de algunos hombres están tan arraigadas que difícilmente se podrán quitar hasta que la tela esté casi hecha pedazos.